¿Alguna vez has sentido que tus días son una fotocopia del anterior? Como si estuvieras atrapado en una rutina de amaneceres grises, moviéndote en piloto automático, cumpliendo con una lista interminable de obligaciones que al final te dejan con una extraña sensación de vacío. Yo viví así durante mucho tiempo, no te creas. Era como correr en una cinta esforzándome al máximo, pero el paisaje, amigos, nunca cambiaba. Lograba metas, esas que la sociedad aplaude con fervor. Marcaba casillas en un checklist que parecía diseñado por otra persona, pero mi alma no reconocía ese lugar como su hogar. ¿Te suena esto? Esa confusión persistente, a veces disfrazada de ambición desmedida, otras de un pragmatismo frío, pero siempre ahí, susurrándote dudas en esos pocos momentos de silencio que lograbas encontrar. Me preguntaba, y quizás tú también te lo estás preguntando ahora mismo, ¿esto es todo? ¿La vida se reduce a esta carrera sin fin por el siguiente peldaño, la siguiente compra, el siguiente like o reconocimiento externo? Y la cruda realidad era que la vista desde esa supuesta cima seguía siendo meh. No había una chispa real, nada que encendiera mi interior con verdadera pasión. La crisis, esa que te cambia la vida, no llegó como una explosión, ¿qué va? Fue más bien como una llovizna fina pero constante, de esas que te calan hasta los huesos. Una melancolía sutil que se instaló en mi corazón y una falta de energía brutal para las cosas que antes, al menos superficialmente, me motivaban. Empecé la búsqueda desesperada de respuestas. Libros de autoayuda con promesas de fórmulas mágicas en 5 pasos. Cursos online que ofrecían soluciones instantáneas. Conversaciones con amigos que, con toda su buena intención, a menudo solo reflejaban mi propia desorientación. Cada intento era como poner una tirita en una herida profunda, una herida que ni siquiera sabía cómo nombrar, pero que dolía con la punzada sorda de un anhelo insatisfecho. Quería algo más, algo que le diera un sentido real a mi existencia, ¿entiendes? Comencé a observar con más atención a mi alrededor, fijándome en esas personas que irradiaban una plenitud genuina, esas cuya mirada tenía un brillo especial. Y me di cuenta de algo crucial. No era la acumulación de éxitos externos lo que las definía, sino una especie de coherencia interna brutal, una alineación perfecta entre lo que hacían y lo que eran en su esencia más profunda. Parecían navegar la vida con una brújula interna, una que yo sentía que me faltaba desesperadamente. La lucha interna se volvió una auténtica batalla campal. Hubo días de frustración total, de una apatía que amenazaba con devorarlo todo. Me recuerdo mirando por la ventana, viendo el mundo pasar, sintiéndome un extra en mi propia película. Un actor secundario en una obra con un guión que no había elegido y con un final predeciblemente insípido. La búsqueda de respuestas se volvió casi una cuestión de supervivencia emocional. Devoré biografías de gente que había superado adversidades gigantes, me sumergí en filósofos que exploraban el sentido de la vida, escuché a maestros espirituales que hablaban de conectar con algo más grande, y en medio de ese torbellino de información empecé a ver un patrón, un hilo conductor potentísimo. Todos ellos en algún momento se habían enfrentado a su propia oscuridad, a su propio vacío. Y desde ahí, desde esa aparente nada, habían tenido el coraje de hacerse las preguntas fundamentales, esas que duelen pero que sanan. ¿Quién soy realmente más allá de mis títulos, mis roles y mis logros? ¿Qué es lo que de verdad me apasiona? ¿Qué hace que mi corazón cante y mi espíritu se eleve hasta tocar las nubes? ¿Cuál es esa contribución única, por pequeña o grande que sea, que he venido a ofrecer a este mundo loco pero maravilloso? Estas preguntas que antes evitaba como la peste por miedo a no encontrar respuestas o a que fueran decepcionantes, empezaron a resonar en mi interior con una fuerza arrolladora. Y ojo, el proceso no fue un camino de rosas ni fue lineal. Implicó una introspección brutal, a veces dolorosa hasta las lágrimas. Significó soltar viejas identidades que me daban una falsa sensación de seguridad, creencias limitantes que había arrastrado como cadenas invisibles durante años, y sobre todo, esa necesidad constante de aprobación externa que me mantenía prisionero de las expectativas ajenas. ¿Cuántas veces quise tirar la toalla y volver a la comodidad de lo conocido, a esa anestesia de la rutina que, aunque insatisfactoria, al menos era predecible? Pero algo dentro de mí, una voz cada vez más clara, como un susurro insistente, me impulsaba a seguir, a no conformarme, a escarbar hasta encontrar esa verdad que sentía que me estaba esperando. Así que empecé a experimentar, a probar cosas nuevas que me picaban la curiosidad, aunque no tuvieran una utilidad práctica inmediata o no encajaran en mi supuesto plan de vida. Me permití redescubrir hobbies olvidados, retomar pasiones de la infancia que había enterrado bajo capas de madurez y tener conversaciones mucho más profundas y vulnerables con personas que realmente me inspiraban. Aprendí a la fuerza a veces a escuchar más mi intuición. Esa sabiduría interna que tantas veces había silenciado por el ruido ensordecedor de la lógica o el miedo paralizante. Y lentamente,
muy, muy lentamente, como el sol que despunta tímido tras una larga y oscura noche, empezaron a aparecer pequeñas luces, destellos de claridad en medio de la niebla espesa. Descubrí que ciertas actividades me llenaban de una energía inexplicable, que al hablar de ciertos temas sentía una pasión que me desbordaba, que al ayudar a otros de ciertas maneras específicas experimentaba una satisfacción que ningún logro profesional me había dado jamás. Eran pistas como migajas de pan en el bosque de mi confusión y comencé a seguirlas con una mezcla de temor reverencial y una esperanza que crecía día a día. Este primer tramo del viaje, si lo pienso bien, fue un desaprendizaje radical. Fue como vaciar mi copa interna de todo lo que creía saber sobre mí y sobre el éxito, para poder llenarla con algo nuevo, algo auténtico, algo que vibrara con la melodía única de mi alma. Fue un proceso de quitar capas y capas, como una cebolla, hasta llegar al núcleo, a esa esencia pura que había estado oculta bajo años y años de condicionamiento social y expectativas impuestas. Comprendí entonces que el propósito no era un objeto brillante y lejano que encontraría en un mapa del tesoro externo, sino algo que ya residía en mí, esperando pacientemente a ser descubierto, reconocido y finalmente expresado con toda su fuerza. La confusión no se esfumó de la noche a la mañana. Sería mentir decir eso, pero la angustia, esa que te oprime el pecho, comenzó a disiparse. Y en su lugar apareció una incipiente sensación de curiosidad y por primera vez en muchísimo tiempo un atisbo de genuina esperanza. Sabía que el camino sería largo, lleno de curvas y quizás algún que otro bache, pero por fin sentía que aunque no viera el destino final con claridad, al menos había encontrado la dirección correcta, la dirección hacia adentro, hacia mi verdad más profunda. Y entonces, amigos, llegó ese momento. No te imagines una revelación divina con trompetas celestiales y un coro de ángeles. Para nada. Fue más bien como un suave amanecer, una comprensión serena y profunda que se fue instalando en mi corazón con la certeza tranquila de lo que es inevitable, de lo que siempre estuvo ahí. Fue la culminación de todas esas pequeñas búsquedas, de esas lecturas que me volaron la cabeza, de esas conversaciones que me abrieron los ojos, de esos momentos de introspección profunda y sobre todo, de atreverme por fin a escuchar esa voz interior que tantísimo tiempo había ignorado. La decisión que cambió mi rumbo, que le dio un giro de 180 grados a mi existencia, no fue una única acción heroica de película, sino una suma de pequeñas elecciones conscientes, un compromiso diario a veces difícil pero siempre gratificante, de alinear mi vida con lo que había descubierto que era verdaderamente importante para mí. Empecé, con miedo pero con firmeza, a decir no a las cosas que me drenaban la energía o me desviaban de mi camino, por más atractivas o socialmente aceptadas que parecieran. Y al mismo tiempo empecé a decir un sí rotundo y apasionado a aquellas actividades que, aunque al principio me generaran una incertidumbre que me revolvía el estómago, o no tuvieran una recompensa económica inmediata, encendían esa llama en mi interior y me hacían sentir auténticamente vivo. Fue como si, de repente, las piezas de un rompecabezas increíblemente complejo y disperso comenzaran a encajar, una por una, revelando una imagen que, aunque todavía en proceso, ya tenía sentido, ya tenía belleza, ya tenía propósito. Mi propósito, y esto fue un descubrimiento alucinante, no era un título profesional rimbombante, ni una cuenta bancaria con muchos ceros, ni el aplauso constante del mundo. No, mi propósito estaba intrínsecamente ligado a mis valores más profundos, esos que había desenterrado. La conexión humana auténtica, el aprendizaje constante y curioso, la contribución real al bienestar de otros, la expresión creativa en todas sus formas y la búsqueda incansable de la verdad. Y lo más liberador fue entender que la forma en que ese propósito se manifestaría en el mundo podía ser múltiple, flexible, evolutiva. Podía cambiar y adaptarse, pero el núcleo, la esencia, permanecía inalterable, como una estrella polar guiándome en la noche. Esta revelación no eliminó todos mis problemas por arte de magia, ni borró todas mis dudas de un plumazo, pero me dio algo invaluable, un tesoro, una brújula interna, un faro potentísimo en medio de cualquier tormenta. Ya no me sentía a la deriva, ¿sabes? Cada decisión, grande o pequeña, desde qué proyecto aceptar hasta con quién pasar mi tiempo, comenzó a pasar por el filtro de mi propósito. Oye, ¿esto me acerca o me aleja de lo que es verdaderamente importante para mí? ¿Esto me permite expresar quién soy en realidad y contribuir con mis dones únicos al mundo? La claridad que esto me trajo fue sencillamente asombrosa. Comencé a invertir mi tiempo y mi energía en proyectos que resonaban con mi alma, a cultivar relaciones que me nutrían y me inspiraban de verdad, a cuidar mi bienestar físico y mental no como una obligación sino como un acto de amor propio y como la base fundamental para poder servir mejor a los demás. Y lo más sorprendente, lo que todavía me deja con la boca abierta, fue cómo el universo, o la vida, o como quieras llamarlo, pareció responder a esta nueva alineación.
Oportunidades que antes ni siquiera hubiera podido soñar comenzaron a aparecer como por arte de magia personas afines con vibras similares. Llegaron a mi vida de formas inesperadas, y una sensación de flujo y sincronicidad empezó a teñir mis días. Por supuesto, el miedo no desapareció por completo, sería ingenuo pensarlo, y la incertidumbre sigue siendo una compañera de viaje, pero ahora los enfrento desde un lugar completamente diferente. Los enfrento desde la certeza profunda de que estoy en mi camino, de que estoy viviendo una vida con significado, una vida que yo he elegido conscientemente con sus luces y sus sombras. Encontrar mi propósito no fue llegar a un destino final y decir, listo, ya está. Fue, y sigue siendo, abrazar un viaje continuo de autodescubrimiento, de servicio y de crecimiento personal y espiritual. Fue darme cuenta de que la vida no se trata tanto de llegar a algún lugar, sino de cómo caminamos, de la intención que ponemos en cada paso, de la coherencia sagrada entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. Esa decisión de buscar activamente y vivir mi propósito fue sin lugar a dudas la que cambió mi rumbo, la que me sacó de la niebla espesa de la confusión y me llevó hacia la luz cálida de una existencia más plena, más auténtica y profundamente satisfactoria. Y si tú que me estás escuchando ahora te encuentras en esa búsqueda, en esa encrucijada vital, quiero decirte desde el fondo de mi corazón que no estás solo, que no estás sola. La respuesta que buscas con tanto anhelo ya reside en ti, está ahí, esperando pacientemente a que te atrevas a escucharla, a honrarla y a vivirla con todo tu ser, con cada fibra de tu existencia. Atrévete a hacerte las preguntas difíciles, esas que quizás has estado evitando. Permítete explorar sin juzgarte. Sé valiente para soltar lo que ya no te sirve, lo que te pesa, lo que te ancla al pasado. Y confía, por favor, confía ciegamente en esa sabiduría interna que siempre, siempre te guía hacia tu verdad más auténtica. Porque encontrar tu propósito no es solo encontrar tu camino, es fundamentalmente encontrarte a ti mismo. Y esa, mi amigo, mi amiga, es la aventura más extraordinaria, más emocionante y más transformadora que jamás podrás emprender. Es la decisión que sin duda alguna también cambiará tu rumbo para siempre, llenando tus días de un significado y una alegría que quizás ahora mismo ni siquiera puedes imaginar, pero que te están esperando justo al otro lado de tu propia elección valiente de buscar y vivir tu verdad. Esa lucha interna, ese forcejeo constante entre las expectativas externas y el anhelo profundo del alma, es quizás la prueba más grande, pero también, créeme, la más fértil. Aprendí que el proceso de búsqueda en sí mismo es transformador. Cada pregunta que me hice, cada libro que devoré, cada conversación reveladora que tuve, cada momento de silencio en el que me permití simplemente ser, era un paso firme hacia la claridad. Entendí que el propósito no es una etiqueta estática que te pones y ya, sino una energía viva, vibrante, que se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de nuestra existencia, evolucionando a medida que nosotros evolucionamos. No se trata de encontrar la única cosa que debemos hacer por el resto de nuestros días, sino de identificar esos temas recurrentes que nos llaman, esos valores fundamentales que nos mueven las entrañas, esas pasiones que nos encienden el alma y esas necesidades del mundo que nos conmueven hasta lo más profundo. Y luego, se trata de encontrar formas creativas y valientes de entrelazar todos esos hilos en el tapiz único y maravilloso de nuestra vida, la revelación final. Si es que se puede llamar así, fue la comprensión de que mi propósito no era algo que debía alcanzar o conquistar, sino algo que debía permitir que emergiera desde mi interior, algo que ya era una parte inseparable de mí. Era como reconocer una melodía familiar que siempre había estado sonando en el fondo de mi ser, pero que el ruido ensordecedor del mundo y mis propias distracciones me habían impedido escuchar con claridad. Y una vez que la escuché, una vez que la reconocí como mía, ya no pude ni quise ignorarla jamás. Vivir con propósito, entonces, se convirtió en una danza constante y hermosa entre escuchar esa melodía interna y traducirla en acciones concretas en el mundo, en una búsqueda continua de coherencia entre mi ser más auténtico y mi hacer cotidiano. Y en esa danza he encontrado una fuente inagotable de energía, de inspiración y de una profundísima sensación de estar exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer. Este es el regalo que me dio esa decisión, la decisión que cambió mi rumbo. Y es un regalo que está disponible para todos aquellos que se atrevan a emprender su propia búsqueda sagrada.